Queridos estudiantes, buenas noches. Vamos a continuar con lógica cuantificacional. Estamos en la sección 4.1. Bien. Recuerden que hemos introducido nueva simbología. Lo de cuantificacional viene de cuantificador, ¿sí? Sobre todo el todo y el algún, ¿sí? Todo X, algún X, ¿sí? Bien, nos interesa en este segundo piso de la lógica la estructura interna de las oraciones, ¿sí? Recuerden, entonces tenemos lo que en la terminología tradicional, antigua, era un enunciado del tipo S es P, ¿sí? El sujeto S tiene la propiedad P. Aquí tenemos nosotros dos elementos, sujeto y predicado, ¿sí? Y para el sujeto tenemos nombres o constantes o variables, igual para el predicado. Bien, ahora recordemos, introduje la noción de función proposicional, ¿sí? Función proposicional. Y hay dos maneras de, a partir de una función proposicional, llegar a una proposición. Esto es importante que lo recordemos, lo tengamos presente. Por una parte, recordemos, una función proposicional es una expresión que tiene por lo menos una variable, ¿sí? Según Copy, en esta sección 4.1, las variables son de individuo, pero yo generalicé e indiqué que puede ser una variable de cualquier tipo, por lo tanto también variable de predicado. Ahora, si nosotros reemplazamos esas variables por constantes, el resultado es una proposición, y eso se llama instanciación. Instanciación, pero hay otra manera de pasar de la primera a la segunda, y es por generalización, ¿sí? La generalización simplemente consiste en prefijar el cuantificador, ¿sí? Uno de estos dos, recuerden que todo X o existe un X, estos se llaman cuantificadores, ¿sí? Si se ponen delante de una función proposicional, el resultado es una proposición, ¿sí? Bien, entonces la instanciación reemplaza las variables por constantes y la generalización lo que hace es prefijar, anteponer un cuantificador, sea el universal o el existencial, a una función proposicional. El resultado es una proposición, ¿sí? Que es o verdadera o falsa. Mientras que la función proposicional no tiene valor de verdad, ¿sí? No afirma ni niega nada. Ok. Ahora, estábamos viendo que hay 4 tipos de proposiciones generales. Y que se las suele clasificar con las letras A, E, I, O. Voy a escribir la forma canónica de cada una de ellas. A ver, verán, en forma de un cuadrado. ¿Sí? Tenemos la A, E, I, O. Las dos superiores son universales, ¿sí?
empiezan por el cuantificador todo. Las dos inferiores son particulares, ¿sí? Ambas, la I y la O, empiezan con el cuantificador existencial. A mano izquierda tenemos las proposiciones afirmativas y a mano derecha las negativas. En latín, afirmo, ¿sí? Se escribe así y de ahí sale la A y la I. En cambio, nego, el verbo yo niego, se escribe nego. Y ahí sale la E y la O. ¿Sí? Bien, ahora veamos, en general, la A significa todo X es F, todo X es phi. Aquí ningún F es ningún X es phi, algún X es phi, algún X no es phi. Eso es lo que quedó escrito la semana pasada. Ahora voy a poner esas mismas 4 proposiciones generales de otra manera, que es la canónica. ¿Sí? Las universales se representan por el cuantificador más un alcance que es una oración condicional o una función proposicional condicional, mientras que las particulares, su alcance son conjunciones. Entonces, ¿cómo queda? Todo X es tal que si X es F, entonces X es G. ¿Sí? Esta es la A. Ahora veamos la E. Todo X es tal que si X es F, entonces es totalmente falso que sea G. La I, existe algún X tal que es F y es G. ¿Y acá? Perdón. Existe un X tal que es F, pero no es G. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, recordemos. A ver, pongamos. Verán, cada una de estas 4 proposiciones son cuantificaciones, se llama una cuantificación. ¿Sí? Y la cuantificación está compuesta de 2 partes. ¿Sí? A ver, voy a escribir solamente en la de acá abajo. La E virada a la izquierda más la variable de individuo, eso se llama el prefijo esto se llama el cuantificador. ¿Sí? Los dos símbolos, es el cuantificador. Existe un X o todo X, es cuantificador. Lo que está encerrado entre paréntesis, en otros casos puede ser corchetes. ¿Sí? Eso se llama alcance. ¿Sí? El alcance del cuantificador. Y aquí el cuantificador existencial se está aplicando a la conjunción, a todo lo que está adentro. ¿Sí? Y el cuantificador más el alcance, ambas cosas, eso es una cuantificación. ¿Ya? Bien. Entonces, en el caso de la universal afirmativa, vemos que, y también en la universal negativa, vemos que en ambos casos el alcance es un condicional. Y, por ejemplo, todo hombre es mortal. ¿Sí? Todo cuerpo es material. ¿Sí? Bien,
ojo, fíjense. ¿Sí? A ver, todo F es G. ¿Sí? A ver, notemos lo siguiente. Si digo, todo cuerpo es material. ¿Ya? Bien. ¿Cómo simbolizo esto? Al momento de simbolizar, se está entendiendo de una determinada manera qué es lo que dice esta oración. Y es diferente a cómo entendió Aristóteles o cómo analizó Aristóteles esta oración del mismo tipo. ¿Sí? Fíjense, el resultado final es lo siguiente. Todo X es tal que, si X es un cuerpo, entonces X es material. ¿Ya? Ahora, si nosotros hiciéramos el análisis gramatical, ¿sí? Entonces veríamos que tengo aquí un sujeto, aquí tengo el verbo copulativo ser, y material es un atributo. ¿Sí? El predicado puede incluir al verbo y el atributo. ¿Sí? Bien, aquí está, X es material. ¿Sí? Es material, está representado por la M. ¿Sí? Y ahora, fíjense, la diferencia entre análisis gramatical, y si es que yo digo que todo cuerpo es el sujeto y es material es el predicado, eso es gramática. ¿Sí? El análisis gramatical, pongamos. La palabra todo, según Aristóteles y según la gramática, forma parte del sujeto. En cambio, en lógica no es así. En la lógica contemporánea, esto fue inventado a finales del siglo XIX, fíjense, cuerpo, que para la gramática es sujeto, acá está haciendo las veces de predicado. X es cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo? Eso hay que tener muy presente. ¿Sí? X es cuerpo. Es un cuerpo, o X es corporal. ¿Sí? Entonces, lo que para la gramática era sujeto, cuerpo, acá para la lógica se convierte en predicado. Eso es un cambio importante que no hay que perder de vista. ¿Sí? Entonces, no siempre coincide análisis gramatical y análisis lógico. Ahí hay una diferencia. Y por lo tanto, la lógica cuantificacional se aparta del entendimiento que tuvo Aristóteles, de cómo analizar las oraciones copulativas. ¿Sí? El todo no forma parte del sujeto, sino que está afectando a toda la oración. ¿Sí? El todo, aquí simbolizado por la A, patas para arriba, no es un sujeto. No es un sujeto. Entonces hay otra comprensión de cómo se debería analizar las oraciones de este tipo. ¿Sí? Bueno, ahora, el por qué se introduce aquí en las universales el condicional. Es por cuestiones filosóficas, ¿sí? Que tienen que ver con la existencia, no sé si quieren ustedes con la ontología, con un modo de ver la realidad. Verán, ¿cómo podríamos entender una oración del tipo, a ver, todo caballo volador es hermoso? ¿Sí? A ver, es una oración de este tipo, donde toda cosa que sea un caballo volador es hermoso.
Pero puesto que no hay caballos voladores, lo que realmente está queriendo decir la oración es que toda cosa es tal que, si fuera un caballo volador, sería hermoso. Entonces, esa es una razón por la cual está aquí un condicional. Es para poder tratar adecuadamente oraciones en las que aparecen nombres de entes ficticios o inexistentes. Eso es cuestión de ontología. ¿Sí? Detrás de esta simbolización está una manera de ver la realidad y que es diferente de la que tuvo Aristóteles. Eso hay que tener presente. ¿Sí? Ok, entonces no todo lo que acepta la lógica cuantificacional es lo mismo de lo que pensaba Aristóteles. ¿Ok? Bien, ahora, las oraciones particulares, ¿sí? Algo es phi, algo no es phi, y dentro de su alcance tienen una conjunción. Están dos conjuntos. En caso de la derecha, ¿sí? La particular negativa, en el conjunto derecho hay una negación. Y acá también, en el miembro derecho de la universal negativa, hay una negación. Y esto significa ningún F es G, o todo F no es G. ¿Ok? Bien, ahora, para terminar, quisiera indicar que las oraciones que están a los extremos de las diagonales son contradictorias. ¿Sí? La A y la O son contradictorias. La I y la E también son contradictorias. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Contradictorias. No digo contrarias. ¿Sí? No es lo mismo contrario que contradictorio. Las oraciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas, ¿sí? Ni ambas falsas. Lo cual quiere decir que si una es verdadera, la otra es falsa, y al revés. ¿Sí? A ver, si la una es falsa, la otra es verdadera. ¿Sí? Bien. Si digo supongamos que yo diga todo empleador es honesto. Todo empleador es honesto. Si es que eso es verdad, entonces esta tiene que ser falsa. No existe ni un solo empleador que no sea honesto. ¿Ya? La verdad de la primera entraña la falsedad de la otra. Ahora, al revés, supongamos que digo, todo empleador es honesto. Si eso es falso, entonces esta es verdadera. Hay por lo menos un empleador que no es honesto. De la falsedad de la A se sigue la verdad de la O. Es lo que está acá. ¿Ya? Y esas mismas relaciones de contradicción se dan entre la I y la E. ¿Sí? Veamos. Ningún ecuatoriano es ocioso. O todo ecuatoriano no es ocioso. Si es que eso es verdad, ¿sí? Que ninguno es ocioso, eso quiere decir que esto es falso.
¿Sí? No puede haber, es falso que exista uno que sea ecuatoriano y ocioso. Y al revés, si es que esto es falso, si es que digo, ningún ecuatoriano es ocioso, si eso es falso, entonces esto es verdadero. Hay un ecuatoriano que es ocioso. ¿Ya? Entonces, por favor, esto es importante para hacer los ejercicios de esta sección. ¿Ya? A ver, entonces, si quieren, para sacar las consecuencias, si la A es falsa, entonces la O es verdadera. Si la A es verdadera, la O es falsa. ¿Ya? Y veamos, si la E es verdadera, la I es falsa. Y si la I, a ver, perdón, acá pongamos, perdón. Bueno, en realidad se da la implicación en ambos sentidos. Si la I es verdadera, la E es falsa. Ahí tenemos las relaciones de contradicción entre las 4 proposiciones generales. ¿Sí? Ahorita, no sé, me surge una duda. ¿Qué relación puede haber entre las dos universales? O sea, me pregunto por qué no son contradictorios. No sé si... Porque ninguna de las dos puede ser que sean verdaderas. Viola, a ver, no ambas verdaderas. También de otra forma podrían llegar a ser ambas verdaderas o ambas falsas. Perdón. Ahí cuando decimos no ambas verdaderas, Al mismo tiempo. sí. Deja abierta la posibilidad de que ambas puedan ser falsas. Pero añado esta condición, no pueden ser ambas falsas. Pero usted menciona la posibilidad de que pensemos, si es que yo digo, todo hombre es mortal, ningún hombre es mortal. Ejemplos de la A y la E. Todo hombre es mortal, ningún hombre es mortal. Una de las dos tiene que ser verdadera. A ver, pero eso... ¿ya? Si es que nosotros aumentamos a esto lo siguiente. Sabemos que en la lógica clásica, el conjunto de los valores de verdad son simplemente 1 y 0. B o F. ¿Sí? Hay únicamente 2 valores, no hay más de 2, y eso significa que conjuntamente estos 2 valores son exhaustivos. Si quisiera hacer la lista de los valores que pueden tomar una oración, solo hay 2, no hay más de 2. Y tienen además la propiedad de que son mutuamente excluyentes, lo cual quiere decir que ninguna oración puede ser ambos. ¿Sí? Entonces, toda oración tiene un valor de verdad, a lo sumo, y solo un valor. ¿Sí? Bueno, hay ahí está en vigencia el principio de tercero excluido, que es P o no P.
cualquier oración es o verdadera o totalmente falsa. Esto es el principio de tercero excluido. Ahora, con estos supuestos, volvamos a la alternativa de o todo hombre es mortal o ningún hombre es mortal. En ese caso, la A es verdadera, la otra es falsa, pero eso no significa que sean contradictorias. Sí, para que... A ver, la característica de una oración contradictoria es de que un par de oraciones son contradictorias cuando no pueden ser ambas verdaderas. Por lo tanto, solo una puede ser verdadera, asumiendo esto de que son excluyentes. ¿Sí? Ahora, pueden ser ambas falsas. A ver, pero esto se da para las diagonales, no para las filas horizontales, las oraciones horizontales. ¿Sí? En el caso de, veamos, a ver, si yo digo, a ver, toda cortina o duerme o ninguna cortina duerme. Pero en ese caso, lo segundo es verdadero. Pero, a ver, por más que coincida cierta propiedad, no es que estas sean contradictorias. O sea, no porque esta sea falsa, automáticamente esta tiene que ser verdadera. Pero eso sí, en cambio con las diagonales sí se da. ¿Sí? No nos interesa a nosotros las relaciones de contrariedad, ni tampoco las de subalternación. En realidad, voy a poner aquí una X. La lógica contemporánea no admite que de la universal se pase a la particular correspondiente, universal afirmativa a particular afirmativa. Esa se llama la ley de subalternación. Aristóteles creía que esa es una inferencia válida. La lógica contemporánea no admite eso. ¿Sí? Y de igual manera para las oraciones negativas. Sí, lo único que se rescata son las relaciones de contradicción, lo que están representados aquí por las diagonales, ¿sí? Que está explicitado acá. Y aquí tenemos igual la especificación de las relaciones de contradicción. ¿Sí? Por favor, necesitamos esta tablita para hacer los ejercicios. ¿Sí? Bueno. Entonces, hagamos unos ejercicios. Pero, ¿les parece si hacemos un receso? Al regreso, hacemos ejercicios de aplicación. Sobre todo de estas relaciones de contradicción. Tenemos que simbolizar, en primer lugar. Veremos oraciones en español y cómo podemos trasladar a esta simbología que es introducida en este capítulo. Entonces, hagamos un receso.